Les presentamos nuestro proyecto que son de conservas y embutidos. Los responsables del proyecto son López Facundo y Riosciacio Antonella, de la Escuela Técnica número 4, Dr. Ernesto Longobardi, de séptimo año. Los profesores a cargo son Luciano Antonio, Luciano Juan y Pereira Leandro. En esta presentación exploraremos las conservas y embutidos, así también los distintos tipos y análisis en las mismas, y así lograr entender por todos los procesos que pasan los alimentos que tienen como destino nuestro hogar y consumo. Vamos a empezar explicando qué es un embutido y un chacinado. Un chacinado es el producto preparado sobre la base de carne y o sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no con sustancias aprobadas a tal fin. Los embutidos son los chacinados en cualquier estado y forma admitida que se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en fracciones de intestinos u otras membranas naturales o artificiales aprobadas a tal fin, aunque en el momento del expedido y o consumo carezca del contenedor. Acá podemos apreciar especificaciones microbiológicas de los chacinados, tanto de criterio complementario como de criterio obligatorio. Los chacinados no podrán elaborarse con materias primas de calidad inferior y en proporción distintas a la declarada en la monografía con que se aprobó, que contengan aditivos no incluidos en este código, con adición de agua o hielo en proporción superior a la autorizada por este código, y adicionando tejidos u órganos de calidad inferior o intestinos, vaso, glándulas mamarias, útero o glándulas de secreción interna, exceptuando el hígado. Se considerarán chacinados ineptos para consumo cuando la superficie fuera húmeda, pegajosa o resumiere líquido, cuando la palpación se verifique zonas flácidas o de consistencia anormal, cuando se hubiese indicios de fermentación pútrida, cuando la mezcla o masa presente colores anormales, cuando se compruebe rancidez en las grasas, cuando la envoltura se hallara perforada por parásitos, cuando se verificara la existencia de gérmenes patógenos. Vamos a hablar de algunos porcentajes. La cantidad de grasa en su composición no podrá superar el 50% de la masa del producto terminado. En chacinados frescos, la cantidad máxima de agua que se admite es de un 75%. En los mismos, el producto que haya sufrido un ahumado o ligeramente cocido será del 65%. Podrá agregarse agua o hielo en aquellos casos justificados sin exceder el 5% del peso total de la masa. En chacinados cocidos no podrá exceder el 25% del peso total de agua o hielo. Podemos ver acá distintos tipos de embutidos, frescos, secos y cocidos. Los embutidos frescos son embutidos crudos cuyo término de comestibilidad promedia entre 1 y 6 días, recomendándose su conservación en frío. Los embutidos secos son embutidos crudos que han sido sometidos a procesos de deshidratación parcial para favorecer su conservación por un lapso prolongado. Y los cocidos son embutidos que, cualquiera sea su forma de elaboración, sufren un proceso de cocción por calor seco o en agua o al vapor. Vamos a hablar de qué es una conserva. Es el producto alimenticio que, envasado herméticamente y sometido a un tratamiento térmico, no se altera ni representa peligro alguno para la salud del consumidor, bajo condiciones habituales de almacenamiento durante un tiempo prolongado. Las conservas de origen vegetal están denominadas genéricamente y se entienden que todas aquellas elaboradas con frutas u hortalizas y cuya materia prima debe satisfacer ciertas exigencias. Tales exigencias son que deben ser recolectadas en estado de sazón, deben ser frescas, deben ser sanas, libres de insectos, parásitos, enfermedades, etc., ser limpias, libres de cualquier impureza de cualquier origen o extrañas al producto, deben ser sometidas a esterilización industrial, los recipientes no deben ocupar menos del 90% del volumen del envase sellado, después de esterilizada deberá mantenerse 6 días a temperatura ambiente y antes de su cierre y envasado podrán ser adicionadas hasta 500 partes por millón de ácido eritórbico en condiciones de antioxidante.
Vamos a empezar a hablar de todos los tipos de conservas que hay, empezando por las arvejas, las cuales son elaboradas con las semillas inmaduras extraídas de la vaina, enteras, prácticamente sanas y limpias, envasadas en un medio líquido apropiado, el envase cerrado herméticamente y esterilizado industrialmente. Las conservas de maíz están elaboradas con los granos enteros, que serán blancos o amarillos o dorados y estarán envasados en un medio líquido apropiado. El envase será cerrado herméticamente y esterilizado industrialmente. Este producto deberá presentar olor y sabor propios y estará exento de olores y sabores extraños. Estará además libre de panojas, estilos, cáscaras, granos descoloridos o manchados, así como de otras sustancias y cuerpos extraños. Las conservas de acelgas son elaboradas con las pencas u hojas frescas, sanas, lavadas, escaldadas, envasadas en un medio líquido apropiado, en un envase bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y esterilizado en forma industrial. Las conservas de espinacas se entiende al producto elaborado con las hojas enteras, sanas, seleccionadas, lavadas, escaldadas, envasadas en un medio líquido apropiado en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y esterilizado en forma industrial. Las conservas de palmitos están elaboradas con los brotes terminales de varias especies de palmeras, envasados en agua con o sin sal, con el agregado de ácido cítrico y o tartárico y con pH menor a 4,5, en un envase cerrado herméticamente y esterilizado industrialmente. Las conservas de porotos son elaboradas con las semillas frescas, sanas y limpias, envasadas en un medio líquido apropiado, en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial. Las conservas de garbanzos están elaboradas con las semillas envasadas en un medio adecuado, en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de zanahorias están elaboradas con las raíces sanas, limpias, peladas, enteras o fraccionadas, envasadas en un medio líquido adecuado, en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial. Las conservas de pimientos están elaboradas con los frutos maduros, mondados, carentes de tallo, corazón, cápsula de las semillas y semillas, enteros o en trozos, envasados en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y esterilizado industrialmente. Por otra parte, el puré de pimientos está elaborado cocinando el fruto de diversas variedades, maduros, sanos, limpios, de color rojo natural, previo pelado, pasado por una criba no mayor a 1 milímetro, envasado en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de cauciles son productos elaborados con la inflorescencia, enteros, en cuartos, corazones o en fondos, envasados en un recipiente bromatológicamente apto, con un medio de cobertura apropiado, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial. Las conservas de chaucha son los productos elaborados con las vainas o frutos enteros o fraccionados, envasados en un medio líquido adecuado, en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y esterilizado de forma industrial. Las conservas de remolachas se entiende al producto elaborado con la raíz de la remolacha, sana, limpia, pelada, entera o fraccionada, envasada en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial. Las conservas de jardineras de hortalizas y legumbres se entiende la conserva elaborada con arvejas verdes o secas remojadas, papas y o zanahorias frescas, envasadas con un medio líquido apropiado en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial.
Las conservas de tomates pelados son elaboradas con los frutos frescos, sanos, limpios, maduros, de estructura consistente, lavados, pelados y sin pedúnculos, envasados con su propio jugo sin diluir ni concentrar, adicionados o no de edulcorante nutritivo, con o sin el agregado de cloruro de sodio en no más de 1%, con o sin el agregado de sales de calcio permitidas como agente de firmeza, hasta una cantidad no mayor de 0,045% de calcio en el producto terminado. Por otra parte tenemos los tomates cubeteados que cumplen las mismas características, nada más que van a ser cortados en trozos no mayores a 2 centímetros. Por otro lado también tenemos los tomates con piel que cumplen las mismas características, nada más omitiendo el paso de pelar los tomates. Después tenemos el concentrado de tomate, que es obtenido por concentración del jugo y pulpa que normalmente contienen en sus proporciones naturales los tomates frescos, maduros, sanos, limpios, tamizados a través de una malla no mayor de 1 milímetro y envasados en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometidos a esterilización industrial. La pulpa de tomate es el producto elaborado con el mesocarpio de tomates frescos, sanos, maduros, limpios, pasados a través de un tamiz de malla no menor a 1 milímetro y envasados en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado herméticamente y sometido a esterilización industrial. Las aceitunas verdes en salmuera es el producto obtenido por fermentación láctica de los frutos de las distintas variantes del olivo, envasado en un recipiente bromatológicamente apto, con una solución de cloruro de sodio, con o sin la adición de ácidos acéticos, cítricos, tartáricos, málico, láctico o ascórbico, con o sin la adición de ácido sórbico o su equivalente en sorbato de potasio o sorbato de calcio, hasta no más de 600 miligramos. Las aceitunas negras en salmuera es el producto elaborado con los frutos semimaduros o maduros de las variedades del olivo, que han alcanzado un color violáceo, intenso o negro uniforme, experimentando un proceso de fermentación láctica oxidada solamente por el contacto con el aire, sin colorantes, envasadas en salmuera en un recipiente bromatológicamente apto. Las aceitunas rellenas son las aceitunas que después de elaboradas se descarozan a máquina y rellenan con alcaparras, carnes de anchoa, sardinas, morrones, trufas, pepinillos, cebollitas, etc., las que podrán conservarse en aceite, salmuera o aderezo. Las conservas de durazno están elaboradas con los frutos blancos o amarillos cortados en mitades simétricas, en tajadas o en trozos, maduros, sanos, limpios y sin piel, envasados con agua o con una solución de edulcorante nutritivo, cerrados herméticamente y sometidos a esterilización industrial. Las conservas de peras están hechas con los frutos maduros de pulpa blanca o ligeramente ambarina, pelados sin corazón, ni semillas, ni haces vasculares centrales, ni pedúnculos ni cáliz, en mitades, tajadas o trozos, de consistencia firme y sin tendencia a deshacerse, envasadas con agua o con una solución de edulcorante nutritivo, envasados herméticamente en un recipiente y sometidos a esterilización industrial. Las conservas de frutillas se entiende el preparado con el fruto entero, sano, limpio, de madurez adecuada, libre de pedúnculos, cáliz u otras partes del vegetal, de consistencia firme y sin tendencia a deshacerse, de olor y sabor característico y sin olores ni sabores extraños, con o sin el agregado de ácido cítrico, tartárico, málico o láctico, con o sin el agregado de colorantes de uso permitido, envasado con una solución de edulcorante nutritivo en un recipiente bromatológicamente apto, hermético y esterilizado industrialmente. Las conservas de damascos están elaboradas con los frutos frescos, sanos, limpios, maduros, partidos en mitades siguiendo la sutura natural, pelados o no, libres de carozo, de color amarillo pálido o rosado a amarillo verdoso claro, de consistencia firme y sin tendencia a deshacerse, envasados con una solución de edulcorante nutritivo,
herméticamente cerrados y esterilizados industrialmente. Las conservas de ciruela están elaboradas con los frutos sanos, frescos, limpios, maduros, enteros, o en mitades, pelados o no, con o sin carozo, de consistencia firme, sin tendencia a deshacerse, envasadas con una solución de edulcorante nutritivo y esterilizado industrialmente. Las conservas de ananá están elaboradas con los frutos de color amarillo brillante, desprovisto de su cilindro central, de consistencia firme, ni dura ni blanda, sin tendencia a deshacerse, envasados con una solución de edulcorante nutritivo y esterilizado industrialmente. Las conservas de manzanas están elaboradas con los frutos libres de pedúnculos, cáliz, semillas, corazón y heces vasculares centrales, cortadas en mitades, tajadas, rodajas o en trozos, envasadas en una solución de edulcorante nutritivo o en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de cerezas están elaboradas con los frutos envasados enteras, con o sin carozo, libres de pedúnculos, en un líquido edulcorante nutritivo en un recipiente herméticamente cerrado y posteriormente esterilizado industrialmente. Las conservas de uvas son elaboradas con los frutos sanos, limpios, libres de pedicelo, hojas u otros vegetales, envasados con una solución de edulcorante nutritivo en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de higos están elaboradas con los frutos frescos, sanos, limpios, enteros, pelados o no, envasados en una solución de edulcorante en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de membrillo son elaboradas con el fruto maduro pelado, sin semillas, a los que se le han eliminado el corazón duro, las heces vasculares centrales, el pedúnculo y el cáliz, fraccionados en mitades, tajadas, rodajas o en trozos, envasadas con una solución de edulcorante nutritivo en un recipiente herméticamente cerrado y esterilizado industrialmente. Las conservas de frambuesa están elaboradas con los frutos de las variedades que se ajusten a las características, envasados con una solución de edulcorante nutritivo, con o sin la adición de ácido cítrico, tartárico, málico, láctico, en cantidades tecnológicamente adecuadas, en un envase cerrado herméticamente y esterilizado industrialmente. Las conservas de ensalada de fruta es el producto elaborado con una mezcla de frutas fraccionadas sin carozo, maduras, sanas, limpias, peladas o no, que no deberán presentar alteraciones producidas por microorganismos o cualquier otro agente biológico, físico o químico y estarán libres de sustancias extrañas, envasadas en un recipiente bromatológicamente apto y que resista sin sufrir ningún deterioro el proceso industrial, con una solución de agua o de edulcorante nutritivo, cerrado herméticamente y luego esterilizado industrialmente. Las conservas de cóctel de fruta es la conserva elaborada con una mezcla de trozos de fruta que corresponde a algún cuerpo regular, con o sin frutos enteros, con o sin semillas, maduros, sanos, limpios, envasados en un recipiente adecuado con una solución de agua o de edulcorante nutritivo, cerrados herméticamente y esterilizados industrialmente. Las conservas de picles están elaboradas con los frutos u hortalizas que después de haber sido curados en salmuera o haber experimentado una fermentación láctica en condiciones especiales, se conservan con vinagre en un recipiente bromatológicamente apto. Las conservas de chucrut, repollo ácido o col ácida o col agria es el producto preparado por fermentación láctica natural de las hojas finamente picadas de las diversas variedades hortícolas de repollo blanco y duro, limpios, sanos, con o sin condimentos. Las conservas de hortalizas en vinagre se entienden por el producto elaborado con hortalizas frescas, sanas, limpias, peladas o sin pelar, enteras o fraccionadas, crudas o cocidas. Serán de consistencia firme, libres de defectos causados por agentes físicos, químicos o biológicos, de color normal propio de la variedad,
y grado de maduración. Las conservas de pepinos agrios se entiende al producto obtenido por fermentación láctica de los glúcidos solubles en salmuera del pepino, envasado en un recipiente bromatológicamente apto, cerrado o no herméticamente y sometido o no a esterilización industrial. Técnica de conserva y embutidos. Conservación. A través de este medio, los alimentos mantienen la inocuidad por más tiempo, un aspecto, textura y sabor agradable. Y según el método utilizado puede llegar a conservar su valor nutritivo similar al original. Sin embargo, cabe aclarar que no hay ningún método de conservación que brinde resguardo durante un tiempo ilimitado frente a los riesgos potenciales. A través de estos tratamientos se logra retardo de la actividad microbiana. Esto se logra al eliminar u obstaculizar el crecimiento de los microorganismos existentes por métodos como bajas temperaturas, desecación y destrucción por calor. Retraso de la descomposición a través del escaldado, someter al calor, obviamente. Se retrasan las reacciones químicas como por ejemplo la oxidación. Podemos encontrar conservación a bajas temperaturas, que quiere decir que a través de la baja temperatura se retrasa e inhibe el crecimiento y actividad microbiana de microorganismos. Cuanto más baja sea la temperatura que se aplique, más lentas serán aquellas reacciones que permiten el crecimiento de microorganismos. Las bajas temperaturas, salvo en algunas ocasiones, no destruyen los microorganismos, sino que inhiben su acción, y cuando el producto es retirado de la refrigeración o de congelación, los gérmenes recobran su actividad y lo deterioran. Ahí. Ultracongelación. Es apta para gran variedad de frutas, verduras, carne, pescado, marisco, como así también alimentos precocidos. Mediante este proceso se somete al alimento a un enfriamiento muy rápido, llevándolo a temperaturas inferiores a menos 30 grados centígrados. Esto permite que se formen cristales de hielo de pequeños tamaños que evitan la ruptura de los tejidos del alimento. Permiten mantener las características nutritivas y organolépticas. Si además se realizan envasados al vacío y si se mantiene a temperatura del orden de los menos 18 a menos 20 grados, el tiempo de preservación es prolongado. Tratamientos térmicos. Pasa. Ahí está. En tratamientos térmicos se puede encontrar la pasteurización, esterilización y ultrapasteurización. La pasteurización es una operación consistente a la destrucción térmica de los microorganismos presentes en determinados alimentos con el fin de permitir su conservación durante un tiempo limitado. Cuanto más corto es el proceso, más garantía existen que se mantengan las propiedades organolépticas de los alimentos así tratados. Los productos que habitualmente se someten a la pasteurización son la leche, la crema, la cerveza, los jugos de fruta y algunas pastas de queso. Se conservan solo unos días y se necesitan refrigeración, ya que se sigue produciendo modificaciones físicas y bacteriológicas, aun cuando los gérmenes patógenos se destruyen. Pasar a la siguiente. Esterilización. El proceso consiste en asegurar la destrucción de todos los gérmenes y esporas. Por lo general se pierden vitaminas hidrosolubles como la vitamina B, C y del grupo B, en mayor o menor cantidad según el tiempo de exposición al calor. Puede originarse cambios en el sabor y el color original del alimento. A la otra. Ultrapasteurización o ultra-HIC.
A través de este proceso se somete a los alimentos a temperaturas elevadas, generalmente por medio de vapor, por pocos segundos. Así se logra evitar la pérdida nutritiva, modificaciones en el sabor y el color de los alimentos. Los productos obtenidos no necesitan de refrigeración, pero una vez abiertos deben someterse a temperaturas menos de 5 grados. Al otro. Tratamientos que modifican el porcentaje de agua. En estos tratamientos se puede encontrar desecación. Es un método natural, interviene el sol, aunque en la actualidad se pueden utilizar hornos, túneles o tambores secadores, disculpe. Deshidratación. Es la reducción del contenido de agua de los alimentos por acción del calor artificial. Esto se logra introduciendo el alimento a una cámara de microclima controlado. En esta se alteran las condiciones naturales creando un ambiente de temperatura, presión y humedad, con la que obtenemos la evaporación del agua que posee el alimento. Al disminuir el porcentaje de humedad, aumenta la concentración de nutrientes. El otro. Liofilización. Es una de las técnicas más modernas que consiste en un proceso de deshidratación al vacío. La industria utiliza esta tecnología para la conservación de leche, café, legumbres, champiñones o frutas. En la industria frutihortícola es donde tiene mayor aplicación, debido a la ventaja que presenta para la conservación como para el transporte. El otro. Salazón. La salazón es uno de los métodos más antiguos de la preservación de pescado y el cerdo. También utilizado para la conservación de vegetales. Salazón en seco, cuando el alimento se coloca en una cantidad suficiente de sal. Salazón por salmuera. Cuando se sumerge el alimento en una salmuera suficientemente concentrada, mediante este método los alimentos pierden humedad y por ello aumenta la concentración de nutrientes. El otro. Fermentación. Este proceso consiste en la transformación de los azúcares que contiene el alimento o ácidos, impidiendo así el crecimiento de ciertas bacterias. La fermentación puede estar producida por bacterias, levaduras, mohos o ambas. Ejemplo, pan, vino, vinagre, cerveza, quesos y encurtidos son productos de un proceso de fermentación por alguno de estos microorganismos. La fermentación, además de otorgar un sabor y textura particular, permite alargar la vida útil y la seguridad de los alimentos. Incluso puede mejorar su sabor nutricional. El otro. Encurtido. Es la combinación de dos procesos, el salado y la fermentación. Se utiliza en la conservación de pepinos, coles, aceitunas, algunos vegetales y frutas. En este proceso, parte de los carbohidratos del producto se transforman en ácidos mediante fermentación bacteriana controlada. El almacenamiento en frío de los productos fermentados y encurtidos le proporciona mejor estabilidad por varios meses. Además, periodos muy extendidos de almacenamiento se puede dar una protección más completa a través del proceso de enlatado y envasado al vacío. El otro. Cuidado y ahumado. Estos métodos de conservación se utilizan fundamentalmente para productos cárnicos. La ventaja que presentan son los siguientes. Da un color y sabor agradable al alimento. Tiene un apreciable valor protector. Cuidado. Las sustancias que se utilizan para este tipo de conservación son
cloruro de sodio, azúcar, nitrato de sodio, nitrito de sodio y vinagre. El proceso de cuidado de las carnes se puede hacer a través de 4 métodos. El seco, los ingredientes secos se frotan fuertemente sobre la carne, adobado, las carnes se sumergen en una solución de los ingredientes, inyección, se inyecta por las venas, arterias o en las diferentes partes del tejido muscular una solución concentrada de los ingredientes. Adición directa. Los agentes de cuidado se agregan directamente a la carne, finalmente triturada, como ocurre en los embutidos. Almacenamiento. Refrigerado a una temperatura menor de 5 grados para impedir su deterioro. A este proceso se utiliza el humo, que se obtiene por la combustión de madera con un aporte limitado de aire. La acción de preservación se la brinda a los agentes bactericidas presentes en el humo y por la deshidratación que se produce. El ahumado tiene como finalidad no solo la conservación, sino conferirle sabor al producto. Método moderno, radiación como los rayos X, la luz ultravioleta, etc. Son formas de energía que inciden sobre la materia viviente, quemando los alimentos libres de microorganismos y preservándolos a largo plazo. Después tenemos las conservas caseras. En las conservas caseras es importante mantener la higiene antes de comenzar la preparación, durante la preparación y al finalizar el proceso. En la conserva de frutas, una vez finalizada la preparación, se deben colocar en frascos de vidrio, cerrarlos y someterlos al calor. Los recipientes a utilizar para este proceso pueden ser olla a presión, es el más seguro ya que alcanza una temperatura aproximada de 120 grados Celsius. El tiempo de exposición es de solo 20 minutos desde que comienza la salida de vapor. Esta es una forma de esterilización que minimiza el riesgo de aparición del Clostridium botulinum. Baño María. Este procedimiento se realiza en una cacerola con tapa, se introducen en ella los frascos con las conservas y se deja hervir entre 1 o 2 horas dependiendo del tamaño de los frascos y de las frutas utilizadas. Para las conservas vegetales, los recaudos a tomar son iguales a la conserva de frutas, debiendo escaldar los vegetales por tandas de 500 gramos en un recipiente con 4 litros de agua hirviendo a 120 grados. Para la conserva de vegetales, los recaudos a tomar son iguales a los conservados de frutas, debiendo escaldar los vegetales por tandas de 500 gramos en un recipiente de 4 litros de agua hirviendo con 120 centímetros de vinagre de alcohol o, en su defecto, jugo de limón. Luego se traspasan a un envase de vidrio previamente esterilizado, debiendo dejar libre 3 centímetros hasta el borde. Luego se rellena con salmuera a fin de evitar la proliferación de bacterias. Elaboración de embutidos. Mezcla de carne con las grasas. Una vez que la carne esté picada, se debe mezclar con la grasa para hacer una masa uniforme. Es importante que la carne esté casi congelada antes de picarse, ya que de lo contrario podría resultar un sabor extraño. Condimentación. Con la masa ya hecha, es el momento de echar sal y el condimento elegido, en este caso, pimentón o pimienta. Fermentación. Una vez que tengamos la mezcla completa, se debe dejar reposar y fermentar el resultado en frío. Durante este proceso es cuando absorben ese sabor tan característico de los embutidos. Embutido. Una vez han fermentado el tiempo suficiente, se procede al embutido de la carne, con una máquina que permite rellenar las tripas de forma uniforme. Se va creando el producto final. Suelen utilizarse tripas de cerdo o cordero secado.
Una vez que se ha finalizado el proceso de elaboración de embutidos, se deja secar. Se colocan en secadores con una temperatura más elevada para que pierda el agua y consiga una mejor conservación. Una vez secado, se encasó y se conserva en frío. Es una tabla de los principales métodos de cuidado y conservación del embutido. Nombre y ubicación de los cortes. Es un diagrama de flujo de elaboración de longaniza. Es un diagrama en el que explica acá desde la materia prima hasta la refrigeración y comercialización de la longaniza. Nada más que eso. Y el siguiente diagrama son los parámetros de control y proceso de la materia prima, tripas, ingredientes y aditivos hasta el post procesado de un alimento. En este caso, parece ser embutidos de cerdo. Y nada más.